Kulkalkin, el brujo. Historia basada en hechos reales, compartida por un suscriptor en Facebook. Quisiera relatarles una serie de anécdotas que le han ocurrido a nuestra familia a consecuencia de una leyenda que fue creciendo en el ejido donde creció mi familia. Empezando por mi abuelo, seguido de mis padres y hasta hace poco, conmigo. Siendo muy honesto, este tipo de situaciones no las creía yo. Siempre se me hicieron disparates o historias ridículas, las cuales solo servían para entretener. Pero una vez que te pasa, la percepción de las cosas cambia. Lo cierto es que a mí desde pequeño siempre me había gustado escuchar los relatos que mi abuelo se inventaba. Mantenía a primos e incluso tíos a su alrededor con sus historias. Siempre que nos reuníamos en el ejido, alrededor de una fogata, él siempre fue el centro de atención. Sin embargo, hay una historia de él que siempre que la cuenta me eriza la piel, pues a diferencia de las demás historias que nos llega a contar, esta lo hace con un tono más serio y sobre todo mis padres la respaldan. Lo que él nos cuenta le sucedió hace muchos años cuando era más joven y estaba apenas juntado con mi abuela y ya tenían 2 hijos. Él siempre fue tomador, se la pasaba en las pulquerías. Siempre, al regresar de labrar la tierra y recibir su pago, se iba a gastar el poco dinero que le daban al pulque, y ya regresaba muy tarde a casa con poco o con nada de dinero. Esto varias veces le acarrió varios problemas a mis abuelos, pues había fines de semana que se quedaba sin nada de comer, y mi abuela tenía que pedir fiado a la tienda. Mi abuela, cuando podía, se acercaba a una capilla que habían construido hace poco en el ejido. El cura le daba consejos para que los hablara con mi abuelo, pero a este le entraba por un oído y le salía por el otro. Le hace falta un buen susto, algo que lo haga dejar de tomar, le decía el cura a mi abuela. En el ejido se escuchaba mucho la historia de un brujo que había existido muchos años atrás, al cual le llamaban Kulkalkin. Pues decían que usaba artes demoníacas de los mayas para hacer limpias y trabajos de vudú o control de otros. Decían que su magia negra funcionaba bien, pues a las muchachas del pueblo seguido las tenía en su casa y a muchas de ellas ya no las volvieron a ver. Pero hubo el caso de un par de niñas que las controló para hacerlas llegar a su casa, pero algunos habitantes del ejido la lograron salvar y terminaron haciendo justicia por su mano. Ahorcaron al brujo en lo alto de la escuela rural que había ahí. Se dice que al momento de querer descolgarlo, el nudo había quedado demasiado apretado, así que mejor decidieron cortarle la cabeza y dejar el resto de la soga allí pudriéndose a manera de recuerdo. Y que a consecuencia de ello, por las noches, Kulkalkin se aparece buscando su cabeza. Algunos dicen que si te llega a alcanzar, no te le quedes viendo, pues dicen que él te perseguirá y ya no te volverán a ver. Es aquí donde mi abuelo entra en la historia, pues una noche después de regresar de la pulquería, apenas podía caminar de lo borracho que se encontraba. Se tropezaba seguido con las piedras del camino, no había luz o faros que le iluminaran el andar. Nos cuenta que al levantarse del piso por un mal paso que dio, comenzó a caminar con más cuidado. Para regresar a casa, era necesario pasar por una vereda que, justo a su lado, daba a un barranco. Por ello, se pegó más hacia donde no había peligro. La luz de la luna iluminaba lo suficiente para ver el camino, pero fue allí donde vio que algo se estaba acercando. Aún se encontraba borracho, no le dio mucha importancia, así que continuó caminando. Pero aquello se había quedado parado a lo lejos, esperando que mi abuelo pasara. No podía distinguirle bien. Sin embargo, mi abuelo forzosamente tenía que pasar por allí, pues era el único camino que lo dejaría en su casa. Sin pensarlo siguió caminando, y cuál sería su sorpresa, que aquello que se mantenía de pie a plena luz de luna era el cuerpo de una persona sin cabeza. Pensó que su mente le estaba jugando malas visiones y que era consecuencia de tanto pulque que había tomado. Se quedó en silencio mientras pasaba de largo de ese cuerpo inmóvil, y justo al estar a 2 metros de él,
Dice que escuchó que aquello lo comenzó a seguir, pues escuchaba sus pasos detrás de él. El pulque había perdido su efecto. Mi abuelo dice que sentía que Pifas le pisaba los talones. No quería mirar hacia atrás, pues en cualquier momento aquello lo agarraría. Inevitablemente, mientras caminaba, no pudo dejar de acordarse de la historia de Kukulcán. De niño, a él lo asustaban, diciéndole que se le aparecería el brujo sin cabeza si era desobediente. Mi abuelo, por más rápido que caminaba, podía escuchar que atrás lo alcanzaban. Aún le faltaba por llegar y no podía caminar mucho más rápido. Se encontraba aún mareado, y por querer darle más rápido se tropezó y no se pudo levantar a prisa. Pudo ver que a un lado suyo se había quedado parado ese ser. Mi abuelo menciona que solo se hizo bolita y comenzó a rezar con ambos ojos muy apretados. Aquel cuerpo comenzó a caminar dejándolo atrás. Fue allí cuando al abrir los ojos pudo observar aquel cuerpo alejarse. Vestía una especie de sotana que le llegaba a los pies y se perdía en la oscuridad. Un par de minutos después de que eso se había ido, se levantó y se fue a casa rápidamente. Menciona que le contó todo a mi abuela y desde ese día había dejado de tomar. Ya no regresaba tarde a casa, pues no quería volver a pasar por allí y encontrarse con aquello que le había quitado el gusto por el pulque. Cuando nos contaba esta historia mi abuelo en la fogata, a todos nos describía el lugar donde se lo había encontrado, sitio que aún existe y sabemos dónde queda. Nosotros de chicos también evitamos ese lugar, pero mis padres, cuando eran más jóvenes y estaban noviando, pasaban horas allí hasta tarde, pues la barranca servía de mirador. Me cuentan mis padres que se les había hecho tarde. Mi abuelo le había dicho a mi padre que no quería que regresaran noche, pero mi padre estaba bastante enganchado con mi madre, que siempre se la pasaban juntos y no les importaba la hora. Me cuentan que estaban justo en una piedra mirando el paisaje. Estaban al borde de la barranca. Ya era muy tarde y no pasaba nadie. Mi madre traía consigo una vela, pues veces anteriores que se quedaban a platicar se ponía muy oscuro y no se podía ver nada. La prendió y la puso sobre la piedra. Alumbraba levemente el lugar, pero ayudaba en algo. Según mi padre, ya habían pasado un par de horas y la vela estaba ya por terminarse, así que decidieron que ya era hora de regresar. Ambos, justo al momento de querer encaminarse, pudieron ver que, por el camino de piedra, caminaba torpemente a alguien. Mi padre pensó inmediatamente que se trataba de mi abuelo que lo había ido a buscar, pero mi madre se asustó tanto al ver que aquello que se acercaba no tenía cabeza. Se llevó las manos a la boca para no soltar un grito. Dice mi padre que lo único que se le ocurrió hacer en el momento fue agarrar el zarape que traían y se lo puso encima para taparse. Los dos se quedaron en silencio y al mismo tiempo podían escuchar que al lado de ellos aquella cosa caminaba lentamente. Por un instante pudieron ver las piernas de esa cosa. Mi madre dice que comenzó a rezar, no se le ocurría otra cosa. Mi padre, por otra parte, estaba luchando contra algo más, pues dice que casi podía sentir que lo estaban empujando hacia la barranca. Pero al cabo de unos segundos, aquello comenzó su andar, dejándolos solos nuevamente. Los dos me aseguran que en el momento que ocurrió todo, ni un grillo se escuchaba, pero nada más aquello se había ido. Los ruidos habituales de los animales del monte se comenzaron a escuchar. Todas las historias que nos contaban alrededor de esta leyenda que les habían pasado a mi abuelo y padres me parecían aún así relatos para entretener. Sin embargo, aquí es donde les menciono que la cosa cambia, pues cuando le pasa a uno, ya se ve de manera diferente la situación. Pasó en la más reciente reunión familiar que tuvimos este pasado agosto del 2021. Yo siempre he sido uno de los primos más grandes. La gran mayoría son pequeños. Me sentía aburrido de andar con tanto chiquillo, así que me fui a dar la vuelta al ejido. Hay muchas casas abandonadas, el lugar nunca creció.
Había poco alumbrado público y los pocos faros que tenían ya estaban oxidados. No quise alejarme tanto, solo me acerqué a la que fue la escuela rural tiempo atrás y que por falta de niños terminó con funciones de una capilla. Me pareció un buen lugar para tomar fotos, así que me acerqué para inspeccionar el lugar. Por extraño que parezca, no tenía miedo. Los pocos habitantes que habían en el ejido se conocían entre sí, y ya no había nada o nadie a esas horas de la noche que pudiera asustarme. Pude ver que el cancel de la capilla estaba abierta y se mecía ligeramente con el viento helado que estaba haciendo. Pensé que era buena idea cerrarlo, así que caminé hacia él. Pero fue en ese instante que pude divisar que alguien bajaba el camino empedrado a paso torpe y lento. Decidí mejor irme de paso. No lo quise mirar, así que me fui de largo por toda la orilla para que él tuviera todo el camino libre. Sin embargo, se fue acercando a mí poco a poco. Lo alcancé a pasar de largo, pero aquella persona logró golpearme el brazo. Rápidamente, por instinto, le pedí una disculpa, pero no tuve respuesta. Dio unos cuantos pasos y me volteé para verle, mas no vi nada. Tuve una extraña sensación de confusión, pues no entendía en qué momento aquella persona había desaparecido. Pero lo que más me asustó al momento fue ver que la puerta del cancel que yo estaba por cerrar se encontraba ya cerrada. No pensé que era coherente alejarme más de la casa, así que mejor decidí regresar a la casa de mi abuelo. Tenía que volver a pasar por la capilla, y al hacerlo, esto me causó varios escalofríos. Mi piel se me erizó, pude sentir mucho frío, y cuando pasé de largo la capilla, escuché detrás de mí que el cancel se abría. Esto hizo que se me erizara más la piel. Pensé que había sido el viento, pues se sentía más fuerte y más frío. Me di la vuelta, y ahí fue donde pude ver el cuerpo de una persona sin cabeza que se encontraba parada justo frente a mí. Me quedé inmóvil por un segundo, pero este me pareció eterno, y sin pensarlo, en cuanto vi que aquello caminó hacia mí, yo corrí inmediatamente hacia la casa de mi abuelo. Jamás imaginé que esto me llegase a pasar a mí. Ahora sé que para la siguiente reunión familiar que lleguemos a tener, no saldré en la noche, pues no quisiera volver a ver aquello. Y a decir verdad, hoy en día, a unos cuantos meses de eso que viví, aún tengo miedo de caminar por calles oscuras y vacías, pues siento que hay alguien detrás mío. Para concluir, esto que me pasó se lo platiqué a mis padres, quienes me han invitado que el siguiente año, y parte de la tradición al momento de hablar de la leyenda del brujo sin cabeza, yo sea parte de quienes la cuenten. Ahora que lo pienso, mi abuelo jamás nos ha contado qué pasó con la cabeza del brujo. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.